¿Cuántos de ustedes han leído esos capítulos de Mateo del 5 al 7? Cuando leemos esos capítulos, son capítulos, pero que hay que leerlo con cuidado, despacito, porque es que versículo tras versículo está lleno de contenido, ¿verdad? Altagracia se está sonriendo, porque realmente esos... Despacito. Hay que estudiarla despacito, sí, como dice el canto de que ella está ahora acordándose. Porque es que cada versículo tiene tanto que nos dice que hay que, si lo hiciéramos en la escuela dominical, duraría no 3 meses, sino 6 meses, 8 meses, 9. Yo les invito a que lean eso porque para conocer a Jesús nos hemos ido a ese evangelio y especialmente al Sermón del Monte. Porque conocer a Jesús es escuchar lo que Jesús directamente nos enseñó. ¿Qué es lo que Jesús le decía a la gente? Otros libros de la Biblia, pues es lo que los discípulos creían o acordaban, ¿verdad? La interpretación, como las cartas de Pablo, es interpretación de Pablo de las enseñanzas. Pero en los evangelios encontramos lo que directamente Jesús nos dice. Claro que el Sermón del Monte... Debemos acordarnos, no es que Jesús se sentó un día y dio ese sermón tan grande. Ustedes dirían, eso es muy... ¿Quién quedaría todo ese tiempo escuchando tanto, verdad? No es que fue un sermón de 7, de 8 horas, de 9 horas. Es que el que escribió, los evangelistas, los que escribieron Mateo especialmente, dijeron, vamos a concentrar, vamos a hacer un resumen de lo que Jesús nos enseñó. Por eso es que eso es carne contundente, es caldo contundente, como cuando uno tiene catarro, tiene una gripe, que le dan un caldo fuerte, ¿no? Para combatir las bacterias y los virus. Bueno, eso es un caldo contundente, porque es el resumen de las enseñanzas de Jesús. La semana pasada, la pastora Jennifer nos hablaba de las palabras de Jesús tan fuertes, ¿verdad? No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis nos van a medir. Y nos hablaba de la facilidad que nosotros tenemos de juzgar. Y tener cuidado que cuando Jesús dijo no juzguéis, no quería decir que nosotros vamos a decirle que sí a todo por temor a enjuiciar. Jesús nos ha dado inteligencia y nos ha dado valores y nos ha dado enseñanza para saber decir esto es bueno, ¿verdad? Y esto es malo. Eso no es enjuiciar. No es decir que esto está correcto y esto no está correcto. No es decirle a nuestros hijos, bueno, esto que estás haciendo está mal y estas son las cosas que yo te enseño para que aprendas. No es ese tipo de juicio. Es el tipo de juicio de querer buscar lo malo en todo lo que se ve. Es como decía la pastora, de ser criticón o criticona, ¿verdad? Todo el tiempo, a ver qué es lo que no me gusta esta persona, no me gusta sin ninguna razón. A veces juzgamos simplemente por el vestido que trae o por la manera como habla o la comida que le gusta, ya juzgamos, no me gusta esa persona. Y a veces te preguntan, bueno, ¿y por qué no te gusta? No sabes decir realmente. Y hoy seguimos con esos versículos cuando el Señor Jesús nos dice que no juzguéis, que entré por la puerta estrecha. Y a veces nosotros decimos, caramba, pero a veces difícil, ¿verdad? Pero Jesús es tan bueno. El Señor nos conoce tanto que al mismo tiempo que nos da las reglas, a veces son difíciles. Cuando dice entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de la estrecha puerta? Pero él dice, la puerta estrecha es la que nos lleva a la vida eterna. Y la puerta ancha, donde todo es fácil, donde todas las cosas se cogen y todo es facilito, nos lleva a la perdición. Pero a veces nos da miedo esa palabra del Señor Jesús. Y ustedes recuerdan que una vez cuando Jesús hablaba del costo de seguirle, vengan conmigo, tomen su cruz y síganme. Algunos discípulos no lo entendían y dijeron, Señor, dura esta palabra, no la puedo oír. ¿Se acuerdan?
Que algunos cuando oían las enseñanzas de Jesús, sobre todo cuando empezaba a hablar de la cruz y de amar y de perdonar a enemigos y de hacer cosas que nunca ellos hubieran pensado, porque la ley del Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente, pero no la habían seguido leyendo, no la habían entendido bien y no habían leído la parte que en el Antiguo Testamento también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando el Señor Jesús empieza a aclarar lo que a veces no entendemos bien del Antiguo Testamento, de la ley, ¿verdad? Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Y es Pedro el que dice, bueno, se empezaron a ir muchos. Pero hay uno que Pedro empezó a ver todas las opciones. ¿A dónde podían irse si no eran a Jesús? Y Pedro es el que reconoce, después de ver las distintas opciones que tenemos, si decidimos no seguir a Jesús, si decidimos que la palabra del Señor es muy fuerte, que no podemos tomar nuestra cruz, Pedro dice, pero Señor, ¿y entonces a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú eres el que nos conoces, si tú eres el que nos das vida eterna? El que nos da vida eterna desde ahora. Porque cuando Jesús habla de vida eterna, es de esa vida en abundancia, que tiene fortaleza para confrontar ciclones. Hay ciclones fuertes físicos, ¿verdad? Como el que estamos pasando ahora mismo en la Florida. Pero también hay ciclones espirituales. Hay ciclones de allá internos, hay ciclones en nuestras familias a veces. Hay ciclones en nuestras relaciones. ¿Saben ustedes de qué ciclones estamos hablando? Esos momentos en que a veces ni sabemos a dónde huir. Que parece que todas las puertas se nos cierran. ¿Ha habido algunas puertas que se cierran en su vida? ¿Han tenido ustedes en algún momento donde parece que están en un callejón y ya no hay a dónde más ir? Y no han también experimentado que es en esos momentos, precisamente cuando estamos en el callejón, cuando parece que todo está en nuestra contra, cuando parece que ya no hay esperanza, que podemos mirar y ver que sí hay esperanza, que sí hay una puerta que se abre. Por eso el Señor nos dice, pedid y ¿qué? Y se les dará. Pedid, orad, no se cansen de orar. Señor, tú nos conoces. Señor, aquí te ponemos nuestra necesidad. Sigan pidiendo. El Señor se tarda, que creen que el Señor no está respondiendo. Sigan pidiendo, porque el Señor responde. Pedid y se os dará. Llamad y ¿qué? Llamad y se escuchará. Cuando llamamos a Dios, Dios nos escucha. Dios nos escucha. Toquen a la puerta. ¿Y qué? Y alguien abrirá. El Señor abrirá. Toquen a la puerta. Y el Señor nos conoce. Y por eso que después que nos da esa palabra que parece dura, el Señor nos dice sí lo pueden hacer a través de la oración. A través de seguir pidiendo, seguir amándome, seguir cerca de mí y seguir esperando y sabiendo que yo estoy con ustedes, que no los abandono nunca. Que aún en los momentos cuando nos parece que estamos solos, aún en los momentos cuando nos parece que estamos abandonados, ahí está el Señor. Y la palabra de Jesús hoy, si volvemos a los versículos que leyó Yanira, ¿cómo termina esa palabra que lo leímos hoy? Alguien que me lo vuelva a leer. Los primeros, los que están en Mateo. Así que, ¿qué dice? Alto. Esas palabras que Jesús
dijo, se les ha llamado, ¿quién sabe cómo se han llamado esas palabras? Así que todo lo que queráis que los hombres o las mujeres hicieran con ustedes, así hagan ustedes con ellos. ¿Cómo se llama esa frase? La regla de oro. Sí, amar al prójimo, pero esa es la regla de oro. Se la ha llamado la regla de oro. La regla de oro que se distingue sobre todas las demás otras reglas. Todas las religiones tienen reglas parecidas, pero todas son un poquito negativas. Por ejemplo, en Confucio, por ejemplo, decía, no hagas a los demás lo que no deseas que te hagan a ti. No hagas a los demás lo que no deseas que te hagan a ti. En el hinduismo hay una frase parecida. Esto es la suma del deber. No hagas a otros a que causara dolor si te hiciera a ti. No hagas a otros lo que le causaría dolor a otros, a ti, si te lo hicieran a ti. Y el budismo dice, no dañes a otros de manera que te encontrarías hiriente. No dañes a otros de manera que encontrarías hiriente. ¿Qué es lo que empieza? No, ¿verdad? No. Pero la regla de oro, Jesús nos lo dice de una manera positiva. ¿Qué es lo que dice otra vez? Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieran con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Es decir, que Jesús no nos pone algo negativo, sino nos dice, al contrario, la manera de amar, la manera de tener esa vida plena es amarnos los unos a los otros. ¿Y cómo nos podemos amar los unos a los otros? Poniéndonos en el lugar del otro. Realmente en una frasecita, cuando decimos no hagan a los otros lo que ustedes quisieran que le hicieran a ustedes, es ponernos en el lugar de aquella persona. ¿Cuántas veces queremos ayudar a alguien, amar a alguien, pero está siempre la parte esa del yo primero? Si yo me pongo en el lugar de otra persona, yo me quito de ahí y estoy poniendo a la persona en mi lugar. Y entonces voy a ver las cosas diferentes. En la escuela dominical hoy, el escritor decía que era Bonhoeffer o era Dostoyevsky, Calvino, que Calvino recomendaba mirar a la otra persona como si fuera un espejo. ¿Qué pasa cuando miramos a la otra persona como si fuera un espejo? ¿A quién vemos? A nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, que si yo miro a Altagracia como si fuera un espejo, yo estoy ahí, a Altagracia yo me la voy a sustituir por mí. Y entonces yo me pongo en el lugar de Altagracia. Y cuando Altagracia me cuenta sus cosas y sus problemas, yo no voy a decir, pero yo hice eso cuando tenía ese problema, o esto es fácil porque a mí me pasó. No, yo voy a ver lo que Altagracia está sintiendo en ese momento. Lo que Altagracia está pensando, la situación en que ella vive. Y entonces, como soy yo la que está en el lugar de Altagracia, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Lo mejor, ¿verdad? Y entonces lo que yo voy a querer para Altagracia es lo mejor para Altagracia en su situación. Yo no sé, hay un ejemplo dicen las personas que hay una diferencia entre simpatía y empatía, ¿verdad? Cuando uno tiene simpatía es, simpatizar con algo, ¿no? Yo simpatizo con el problema que estás pasando, pero todavía no me estoy poniendo en el lugar. Empatía es ponerse en el lugar de esa persona. Y entonces nuestra palabra, nuestra manera de relacionarnos con esa persona va a ser diferente. Por ejemplo, si yo tengo simpatía por alguien, yo todavía soy yo, ¿verdad? Y le voy a decir algo que me pasó un problema ayer, y yo le voy a decir, no te preocupes demasiado, eso me pasó a mí también y te va a pasar pronto. Tú ves que pasa pronto, es decir, simpatizo contigo, pero le doy un poquito, o haz esto porque eso fue lo que yo hice. No, la empatía es ponerme en el lugar de esa persona. Cuando esa persona me cuenta y me dice de su dolor, yo voy a estar tan metida en el dolor y en la tragedia de esa persona que no le voy a decir nada. Que lo que voy a hacer es escuchar. Se dicen, los psicólogos dicen que una de las cosas que más trabajo nos da es escuchar.
Porque a veces cuando escuchamos a alguien, enseguida nos ponemos a pensar en nosotros y le decimos, no, pero eso me pasó a mí. No, y si yo lo hice, tú puedes hacerlo. No te importa que si yo lo hice, yo puedo hacerlo. Me decía, alguien me contaba el otro día que una compañera, una maestra quería buscar a su niña porque estaba lloviendo y quería que le diera permiso para salir de la escuela a buscar a la niña y traerla a la casa. Un momentito, eran unos minutos. Y la directora le dijo, mira, esa niña puede aguantar todos los aguaceros porque mi hija lo hizo. Bueno, tu hija lo hizo, pero mi hija, yo quiero ayudarla, mi hija no. Porque tu hija lo hizo, yo tengo que hacerlo. Tenemos que ponernos en el lugar de esa persona. Y cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona, como que las cosas cambian. Como que el consejo que le voy a dar es diferente. Porque estás en la vida de esa otra persona. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la mejor manera de hacerlo. No pensando en el yo, sino poniéndome yo en el lugar de esa otra persona. Un ejemplo, un cuento que me hicieron unos compañeros es que el esposo y la esposa, los dos se quejaban grandemente de lo mucho trabajo que tenían. Y un día la esposa le decía al esposo que bueno, que la vida para él era fácil porque todo lo que hacía era ir allá a la oficina, sentado en un escritorio, en el teléfono, y ella trabajando y haciendo todas las cosas. Y él le decía, al contrario, yo creo que tu vida es fácil porque todo lo que estás en la casa todo el tiempo, a mí me gustaría estar en la casa. Bueno, tú quieres cambiar. Llegaron a la decisión que iban a cambiar. Y por un día, bueno, iban a hacerlo por una semana. Él iba a tener el lugar de la esposa y la esposa iba a tener el lugar de él. El hombre contento, qué bueno que él iba a tener un día en la casa, iba a disfrutar de la buena vida que su mujer él creía que tenía, ¿no? Y empezó los días, corre, por la mañana sonó el timbre, a buscar el desayuno, a los niños, a la esposa se iba, oye, ¿me preparaste mi almuerzo? Oh, se me olvidó ir a la cocina de nuevo, prepararle un bocadito, darle el bocadito para que el esposo se fuera. Los niños volvieron corriendo. Mami, la guagua se nos fue, papi, la guagua se nos fue a buscar el carro, a llevar a los niños a la escuela, a venir a la casa, limpia, el teléfono sonaba, no tenemos esto, tenemos que ir al grocery, a la tienda de grocery. Bueno, aquel día fue una cosa que el hombre no podía. Cuando llegó la esposa a la casa, estaba agotado. Y la esposa le dijo, ¿te gustó el día? Dice, mira, a mí no me gustó nada, ¿a ti cómo te fue? Ella dice, la verdad que tampoco me gustó. Me pasé el día en el escritorio y era un teléfono tras otro y un teléfono tras otro. Y los empleados estaban algunos molestos y tuve que ver que uno estaba molesto y estaba quejándose del otro. Tuve que resolver esa situación. Y en la oficina tenía un montón de gente, tenía una lista de todas las personas que iban a venir a verme ese día. No tuve tiempo de ver ni a la cuarta parte de lo que se suponía que iban a ver. Mira, yo no quiero más. Y el hombre dijo, ¿quieres seguir una semana? No, con el día de hoy basta. A veces vemos que la otra persona tiene la vida muy fácil. Y hasta que no nos ponemos en esa situación, no podemos entender lo que realmente le pasa a esa persona. Por eso Jesús es tan sabio y dice, todas las cosas que quieres que te hagan a ti, hácelas tú a ellos. Qué lindo sería que hiciéramos eso, ¿verdad? Que en el momento en que estemos más enojados con la otra persona, digamos, espérate, déjame acordarme de lo que Jesús me dijo. Déjame ponerme en el lugar de mi esposo que me está gritando en este momento. ¿Por qué está gritando? Déjame ponerme en el lugar de mi hijo. O déjame ponerme en el lugar de mi amigo, de mi amiga, o de aquella persona que llegó. Que a veces yo digo, bueno, ¿y por qué esa persona siempre está necesitando tanta ayuda y tanta ayuda? Déjame ponerme en su lugar. Y las cosas cambiarían. La palabra hiriente se tornaría en palabra comprensiva. ¿Verdad que sí? Aquella persona que no podemos perdonar. Ay, no, porque es que me hizo esta cosa. Hasta que no podemos ponernos en el lugar de ella, no vamos a poder perdonarla de verdad. Porque lo que yo quiero es que me perdonen.
¿Qué es lo que tú quieres que te hagan? ¿Cómo que tú quieres que te traten? ¿Cómo que tú quieres que las personas te entiendan? ¿Así eso es lo que quieres? Entonces hácelo tú, a ella, a los demás. Hermoso es el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cómo nos conoce? Que sabe que al mismo tiempo que nos da la regla, nos da también la manera de alcanzarla. Pedid y se os dará. Llamad y alguien abrirá. Busquen y encuentren. El Señor nos da la receta, la regla de oro. Nos da la receta de poder vivir esa vida, de las relaciones en nuestras familias, las relaciones en nuestros trabajos, las relaciones con nuestros hijos. Y si hay un problema ahora mismo en nuestra sociedad, es que las relaciones están quebrantadas porque no nos estamos relacionando. No estamos hablando los unos con los otros, no nos estamos escuchando. Estamos tan ocupados que no nos escuchamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a veces alguien viene a hablarnos, o mami, o tía, o ollita, lo que sea, y estamos tan preocupados en otra cosa que no le oímos nada, oímos un ruido, pero no sabemos de lo que nos dijo. Entonces decimos, está bien, y no sabemos a veces ni siquiera a lo que estamos diciendo está bien, ¿verdad? Porque no estamos escuchando. No estamos escuchando, estamos tan ocupados. Y el Señor cuando nos dice pedir, está diciéndonos, oren, separen tiempo. No es un tiempo de pérdida, no estamos perdiendo el tiempo cuando estamos separando un ratito para orar. Estamos ocupados, separa un tiempo para orar. Busca al Señor, pídele. Que te parece que el Señor no te está contestando, síguele pidiendo. Que te parece que no sabes ni qué pedir, ponte simplemente delante del Señor, decirle, Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi corazón. Señor, yo te pido que tú me ayudes tal y como tú quieras ayudarme. Porque a veces eso es todo lo que necesitamos decir. Ayúdame a ponerme en el lugar de mi hijo. Ayúdame a ponerme en el lugar de mi esposo. De manera que nuestras relaciones puedan sanarse. Ayúdame a ponerme en el lugar de mi jefe o en mi compañero de trabajo. Ayúdame, Señor, a ponerme en el lugar de aquel hombre que veo en la esquina pidiendo dinero, que yo creo que es un homeless o un haragán que no quiere trabajar. Ayúdame a ponerme en el lugar de él. Ayúdame a ponerme en el lugar del inmigrante. Qué bueno que nuestro pueblo se pusiera en el lugar del inmigrante, del indocumentado. ¿Verdad que cambiaría? No tendríamos que estar protestando tanto y pidiendo tanto que haya reforma inmigratoria, porque cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona, todo cambia. Todo cambia. Y lo que nos parecía que no tenía solución, tiene solución. Vamos a tener fe que el Señor tiene solución para nuestras vidas. Pero la manera como el Señor puede solucionar nuestras vidas es nosotros dejándonos en sus manos, viniéndonos a Él tal y como somos, creyendo en sus promesas. Y la promesa del Señor es que Él está con nosotros todos los días. Y nos da las reglas para poder vivir bien. Y nos ayuda a poder vivir de la manera que el Señor quiere que vivamos. ¿Cómo nos ayuda? Cuando estamos cerca de Él. Cuando estamos en comunión con Él. Por eso es que seguimos insistiendo en querer oír las enseñanzas de Jesús. Porque queremos amarle, queremos conocerle, queremos andar con Él. Queremos que Cristo en verdad sea lo primero en nuestras vidas. Porque cuando Él es lo primero en nuestras vidas, todo lo demás cae en su lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas.
todas las demás cosas os serán añadidas. Yo no sé si ya algunos de ustedes han hecho ese experimento, pero si no lo han hecho, algunos me están diciendo que sí, háganlo. Sobre todo cuando estamos bien ocupados, cuando estamos que nos parece que ya no podemos más, cuando estamos cansados físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. ¿Han estado alguna vez tan cansados mentalmente que ya ustedes no quieren ni pensar más? ¿Alguien ha estado así? Bueno, en ese momento, vengan al Señor y digan: Señor, yo no voy a hacer más nada hoy. No voy a limpiar más, no voy a pensar más. Simplemente pongo a ti, Señor, quiero que tú vengas a mi vida y que tú vas a ser lo primero en mi vida. Hermanos y hermanas, si hacemos ese experimento, vamos a ver cómo esa promesa de Dios se cumple. Porque todas las demás cosas van a caer en su lugar. Todas las demás cosas serán añadidas. Gracias a Dios por esa promesa. Y gracias al Señor por su amor y porque nos ama. Y mientras más lejos nos vamos, más nos ama y más nos busca. Y nos va a dar la mano para rezar, para levantarnos y para ponerlo en primer lugar. Buscarlo a Él en primer lugar. Pidan porque van a recibir. Busquen porque van a encontrar. Llamen al Señor porque el Señor nos va a contestar. Nos está contestando, nos está amando, nos está bendiciendo. Amén. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. What is God saying to you in this time? Help me sing. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within
voice, sing, Lord, have your way. Lord, have